asignatura. Sí, entonces vamos a ver primeramente la definición y ahorita ya nos vamos a la actividad o las actividades que tenemos para el día de hoy. Muy bien, ya habíamos revisado un poquito qué era con los videos, inclusive nos dieron una idea mucho más formal de lo que era un Big Data, ¿sí? Para ello, pues nuestra definición formal es precisamente que son los grandes conjuntos de datos que tienen tres características principales: volumen, o sea, la cantidad; la velocidad, velocidad de creación y utilización; y variedad. Son los tipos de fuentes no estructurados, tales como la interacción social, video, audio o cualquier cosa que se pueda clasificar en una base de datos. Entonces, necesitamos tener todas estas características para considerar que estamos trabajando con muchísima información y sobre todo esta parte en la cual tiene diferentes fuentes de datos. Apenas estaba viendo un video de Microsoft de inteligencia artificial. Bueno, no sé si alguien fue, bueno, no fue porque ahorita no, pero asistió en línea se me fue el que hacen aquí en Jalisco, en Guadalajara. Hubo una conferencia de Microsoft sobre IA y ellos mencionaban eso, de que actualmente cada departamento utiliza cierta información o a veces tiene información en la cual no está en un solo sistema, sino la tienen en diferentes sistemas y esa información no se puede analizar. Entonces, ahora esa es la propuesta, o sea, a ver cómo vas a trabajar toda esa información que no está en un departamento, sino que está en diferentes departamentos y a veces hasta en diferente formato. Entonces, Big Data es un conjunto de datos tan grandes como diversos que rompen las infraestructuras de TI tradicionales. Inclusive, si ustedes dicen, bueno, es que yo tengo mucha información en SQL Server o en MySQL, sí, pero es una sola fuente. Ahora necesitamos que haya otras fuentes y por eso también ha tomado mucho auge ahorita MongoDB, ¿sí? Porque MongoDB, precisamente, no, es información no estructurada que tenemos ahí en un sistema que me permite manejar ese tipo de información. En suma, la definición de Big Data puede variar según las características de las empresas. Para unas empresas, lo más importante puede ser el volumen, para otras la velocidad y para otras la variabilidad de las fuentes. Las empresas con mucho volumen van a estar interesadas en capturar la información, guardarla, actualizarla e incorporarla en sus procesos de negocio. Pero hay empresas que aunque tengan mucho volumen, no necesitan almacenar, sino trabajar en tiempo real y a gran velocidad. Y otras, por el contrario, pueden estar interesadas en gestionar diferentes tipos de datos. Si recuerdan uno de los videos que revisamos, la clase pasada en donde nos decía lo de científico de datos, pues precisamente él nos decía en la primera parte que casi lo más importante era el modelo de negocio. Por eso hemos insistido tanto en que tenemos que conocer el negocio. O sea, a lo mejor ustedes quedaron hartos de ingeniería de software, ¿no? O sea, es que el modelo de negocio, pero ¿qué es? ¿Cómo es? Precisamente es porque una vez que nosotros sepamos a qué se dedica, cómo lo hacen, para quién lo hacen, en qué momento hacen todo ese procesado de la información, en ese momento nosotros tenemos ese conocimiento del negocio. Y cuando conocemos el negocio, podemos proponer. Podemos decir, ¿sabes qué? Mira, a mí me interesaría que fuera de esta u otra manera. O podemos decirte, ¿sabes qué? Te conviene esto y lo otro, ¿no? Cuando no conocemos el negocio,
Entonces, pues, ¿qué vamos a proponer? No podemos proponer muchas cosas por lo mismo. No podemos resolver problemas si no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Por eso es muy importante conocer el negocio primeramente y ya después dar soluciones. Ayer estaba leyendo el caso de un abogado que tomó un curso, no me acuerdo qué, de ciencia de datos, pero él lo estaba orientando hacia la resolución de los casos. Entonces, como él ya tenía el background de abogacía, o sea, de leyes, entonces ya nada más aprendió esa, digamos, esa tecnología, y bueno, haciendo, claro, más estudios y conformando un equipo, ahora hacían precisamente una interpretación de los casos, de los documentos, etcétera. Entonces está bastante interesante. Y me llamó la atención porque uno dice, pues leyes que tienen que ver con ciencia de datos, pero mientras haya datos, mientras haya esa información, nosotros podemos resolver este tipo de problemas y podemos estar inmiscuidos en él. Entonces, es precisamente conocer primeramente el negocio y saber en qué está interesado para nosotros poder darle una solución. Muy bien, esta parte está bastante interesante, en donde nos dice que en las características, la esfera de datos global, es decir, la cantidad de datos creados, capturados y replicados en todo el mundo, podría crecer hasta en 175 zettabytes para 2025. Y los sectores que más se beneficiarán son financiero, manufactura, salud y entretenimiento. Y esto es un estudio que realizó la firma Seagate, que si por ahí la han visto, es precisamente la que se dedica a hacer también discos duros, ¿sí? Dave Mosley, director ejecutivo de Seagate, dijo que las tecnologías de datos se están volviendo centrales para la expansión de la productividad, la monetización de datos y la creación de valor. Estamos muy contentos de ser parte de esta transformación como firme facilitador de estas oportunidades para los próximos años. Entonces, no solamente es tener la información, sino que actualmente viene la monetización de datos, pero sobre todo la creación de valor. ¿Qué me están diciendo esos datos? ¿Qué me están intentando decir? ¿Sí? Entonces, el volumen es muy importante para algunas organizaciones. También el estudio reveló que casi la mitad, o sea, el 49% de los datos almacenados del mundo podrían residir en entornos de nubes públicas para 2025. Este cambio a la nube pública está siendo impulsado en gran medida por un mundo lleno de sensores del Internet de las Cosas, el IoT, por sus siglas en inglés, que constantemente se encuentran capturando, registrando y analizando datos en entornos empresariales. Entonces, no es nada más que nosotros estemos generando información a través del Facebook, del YouTube, etcétera, sino que también el IoT está generando información, tanto en las empresas como nosotros, en el momento en que se manda toda esa información. Por decir, Watson, que es la tecnología de IBM, capta muchísima información del Internet de las Cosas, porque muchos electrodomésticos se conectan precisamente a esa nube, ¿sí? Bueno, a esa inteligencia. Ellos le llaman inteligencia porque Watson hace de todo. Pero el hacer de todo es que también guarda esa cantidad de información y ahí la tiene también almacenada. Claro, a lo mejor no es visible para todos, pero está siendo utilizada y cada día va creciendo más, ¿sí? Desde que nuestro trabajo y nuestra vida personal son cada vez más digitales, hemos visto un crecimiento sorprendente de la cantidad de datos que se generan
almacenan y a los que tenemos acceso. Fíjense, de acuerdo con diversos estudios, Google procesa 3.500 millones de búsquedas, pero cada día. Diariamente se están generando búsquedas. Se suben, mientras que se reproducen unos 4.3 millones de videos en YouTube. Se suben más de 350 millones de fotos a Facebook a diario. Y pues obviamente por eso es de que en 2025 se crearán 463 exabytes de datos cada día en todo el mundo. Pero eso sin todavía pensar que hay todavía población del mundo que no se ha conectado a Internet. O sea, nosotros cada vez de que realizamos una búsqueda, y eso es lo más común ya de nuestro día, y ustedes pónganse a reflexionar, porque a veces lo hacemos tan intuitivamente o tan normalmente que no nos detenemos a pensar, pero, voy a buscar ahora un video de esto, o voy a hacer una búsqueda de tal cosa, ¿no? Ahorita no recuerdo, pero cuando Google inicia a sus inicios, que pues bueno, ya saben que no estoy tan vieja, pero a mí me tocó de los primeros años en los que Google pues realmente no era el buscador más solicitado, era Yahoo y Altavista. Altavista ya desapareció, Yahoo pues se fue por otro lado. Entonces, te decía, te indicaba cuántos segundos te provocaba o se tardaba en una búsqueda, ¿no? Y había temas, todavía, estoy hablando hace como, mejor ni digo cuánto, pero como unos 15 años, todavía había temas que no habían sido 100% explorados y no teníamos tanta información como la que tenemos ahora. Entonces, una de las cosas que siempre queríamos hacer era poner en jaque a Google, o sea, que se tardara y que nos dijera que no había encontrado alguna información. Actualmente hay pues de todo y para todos. Entonces, ya lo hacemos, le digo, tan instintivamente, googlealo, ¿no? O sea, no lo encuentras, googlealo y ya vas a encontrar siempre algo que te ayude. Hasta los errores que ustedes, o los mensajes que por decir, yo ahorita tuve algunos detalles con Python porque, ¿cómo se llama? Es un lenguaje muy flexible, demasiado flexible para mi gusto. Bueno, no para mi gusto, sino para uno que está acostumbrado a otros lenguajes más, digamos, firmes, más estructurados, más cuadrados. Entonces, pues Python nos da muchísima flexibilidad y me salieron ahí unos errores tan raros y los buscas y ya te manda un foro de una persona que ya le pasó lo mismo y ya te da una solución. Mira, lo solucioné con esto, ¿no? Y o por decir que te quiero cambiar el valor de una columna o no sé, algo más raro, digámoslo así, y o quiero quitar columnas, ¿no? De una tabla, y cosas así, y lo buscas y lo encuentras. Realmente la información está al alcance de nuestra mano. Por eso les digo, o sea, a lo mejor nosotros decimos, ay, pues yo hago 10 búsquedas al día, o a lo mejor no hago ninguna, pero siempre hay gente buscando información. Y fíjense, son muchísimas, por eso puse estos datos aquí, porque realmente nos impresiona cuánta gente tiene acceso a Internet y todo lo que se realiza diariamente. Y eso, que lo que menciona aquí, que el 40% de la población todavía no se ha conectado a Internet. O sea, todavía no tiene acceso por X o Y razón, por la situación geográfica en la que viven, el país, incluyendo donde viven, porque recuerden que todavía hay países en los que hay restricciones de Internet, hay otros países que son pobres y no todos tienen, bueno, o sea, cosas que alrededor del mundo suceden y por los cuales no se han conectado estas personas a Internet. Y aún así, ¿cuánta información estamos generando diariamente? ¿Sí? O sea,
Hay una base de datos muy grande, porque YouTube se las da, ya luego lo vamos a ver con datos abiertos de YouTube, en donde ustedes pueden ver todas las búsquedas que se realizan, cuáles son los más vistos, los menos vistos, inclusive hasta el formato en el que vienen, o sea, toda esa información está, falta que pues obviamente la exploremos, ¿no? Pero esa información existe, entonces sí está de pensarse. Y fíjense ahora, desde que surge lo de la pandemia, ¿a poco no hemos hecho más búsquedas? ¿Hemos visto más videos de YouTube? Sí. Inclusive nosotros estamos, bueno, ahorita estos no sé, voy a revisar si de veras se quedan, porque según ahorita en Teams ya no hay tantos problemas para guardar estos videos. Ahora sí ya los guarda. El año pasado no, entonces yo descargaba los videos y los subía a YouTube. Entonces, para que quien no lo hubiera podido ver, lo pudiera acceder desde YouTube, ¿no? Entonces también, ¿no? O sea, estamos aportando ahí algo. Ahorita voy a revisar bien eso, porque si no, pues también lo subimos a YouTube y ahí que queden para los que no pueden entrar o acceder a la clase y lo puedan ver más adelante. Porque por lo mismo, nuevamente decimos, hay partes, sobre todo ahorita que no están aquí todos en Guzmán, en donde a lo mejor no puedan conectarse diariamente o un video igual es más fácil de ver que estar aquí en clase. Entonces, estamos aportando ahí algo, ¿sí? Diariamente. Diariamente revisamos el Facebook, diariamente le damos un like o comentamos, diariamente también a veces subimos fotos, hay gente que sí diario, les gusta mucho subir alguna foto, entonces se va generando esa información. Y no hablamos aquí de los twitters, pero también, aunque no sea, o Instagram, que es otra red social, pero los twitters son una cosa que es muy fácil, porque como es precisamente su nombre lo dice, un tweet, un mensaje, pero se hace viral muy, muy rápido. Y entonces ya estamos todos ahí viendo a ver ahora quién es la nueva o nuevo lady o lord o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el trend topic del día de hoy? Entonces, ahí tenemos muchísima información que se está generando. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esa información, verdad? Los datos se han convertido en el denominador común presente en todo lo que hacen las empresas. Los datos aumentan y empoderan la inteligencia humana, ya sea al impulsar las actividades diarias que damos por sentado o cuando ofrecen nueva información que guía nuestra forma de pensar sobre algunas de las principales cuestiones de la humanidad. ¿Ok? Sí es cierto, o sea, generamos muchísima información, pero también nosotros podemos obtener información valiosa de la red. Hay que saber discriminar, sí es cierto. Hay que saber qué creer y qué no, pero realmente estoy segura que el 100%, o bueno, pónganle el 99% de los temas que ustedes quisieran aprender, de cualquier área, no estoy hablando solamente de sistemas, ustedes van a encontrar algo, van a encontrar alguna información, ya sea leída, ya sea en video, ¿sí? O en alguna página, inclusive ya hay hasta libros que ya son digitales, ya ni siquiera se imprimen, en las cuales podemos encontrar ese conocimiento que nos hace falta, que queremos adquirir o que queremos adquirir en ese momento. Entonces, sí es importante este volumen de información que se va generando y creando diariamente. ¿Es muy grande? Pues sí, también es muy grande, pero es importante también saber discriminar y también saber que existe esta información. Muy bien, si no fuera suficiente con el volumen, o sea, el tamaño, ahora tenemos la velocidad. Bueno,
¿cuánto tiempo nosotros esperamos para que nos dé respuesta una página, el banco, o inclusive hasta en el mismo WhatsApp? Ya le mandó mensaje, ya me vio y no me contesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, realmente, actualmente somos muy impacientes, me incluyo, porque antiguamente pues no había más, no había de otra, ¿no? Y ahorita queremos que todo sea en el momento y que todo sea instantáneo. Entonces, es muy importante la velocidad de los datos, y aunque estos datos crezcan y haya actualizaciones, siempre de las grandes bases de datos es importante tener esa información a la mano. Voy a ver cuánto dinero tengo en el banco, por decir, o mis estados de cuenta, agarro mi teléfono o la computadora, entran a la banca en línea y pueden revisarlo, ¿no? Pero quiero que sea en ese momento. No quiero que, voy a revisarlo y se tarde como ni siquiera un minuto. ¿Ustedes consideran que esperarían un minuto? Bueno, a lo mejor con no digan que yo dije, pero a lo mejor con el Mindbox sí, porque ahí sí se tarda un poquito más. No, pero no queremos esperar. Ya al final del semestre ya quiero saber cómo me fueron mis calificaciones, ¿no? Ya, quiero verlas, ¿sí? Todo eso. Entonces, esa es velocidad. Ya no solamente estamos contentos con tener los datos a la mano, no, queremos que sea rápido, ¿sí? Entonces, la velocidad requiere que su procesamiento y su posterior análisis ha de hacerse en tiempo real para mejorar la toma de decisiones sobre la base de la información generada. A veces 5 minutos es demasiado tarde en la toma de decisiones. Los procesos sensibles al tiempo, como pueden ser los casos de fraude, obligan a actuar rápidamente. Los fraudes reales, no los fraudes telefónicos de los que nos hablan y nos dicen, es que su cuenta presentó, no. Fraudes ya hablando de grandes cantidades de dinero, y en los cuales pues se están robando ese dinero o están lavando dinero, etcétera. Entonces es importante. Ahí 5 minutos ahora sí que hace la diferencia entre que nos roben mucho o poquito de dinero. Entonces muchas de los datos se tienen que analizar en tiempo real. Imaginemos los millones de escrutinios de los datos de un banco con el objetivo de detectar un fraude potencial, o el análisis de millones de llamadas telefónicas para tratar de predecir el comportamiento de los clientes y evitar que cambien de compañía. Entonces, y las llamadas telefónicas son datos a lo mejor no estructurados. O sea, tienen una estructura en sí en cuanto a que hacen el reporte, pero lo que dice el reporte a lo mejor es no estructurado. Yo tengo que saber qué conocimiento puedo obtener de ahí, de esos datos, de esa información que ya me están brindando. La importancia de la velocidad de los datos se une a las características de volumen y variedad, de modo que la idea de velocidad no se asocia a la tarea de crecimiento de los depósitos o almacenes de datos, sino que se aplica la definición al concepto de los datos. Dado que las empresas están tratando con cada día con mayor intensidad petabytes de datos en lugar de terabytes, y el incremento en fuentes de todo tipo como sensores, chips RFID, chips NFS, datos de geolocalización y otros flujos de información que conducen a flujos continuos de datos imposibles de manipular por sistemas tradicionales. Inclusive acabo de ver un curso en el que decía que con que podías impulsar tu empresa aplicando geolocalización para obtener la información de dónde se encuentran los clientes, y a partir de ahí poderles ofrecer algunos, ofrecerles tus servicios, pues, en este caso, impulsar el negocio con geolocalización. Velocidad.
Todo es velocidad y sobre todo toda la información que se va generando diariamente y la de las diferentes fuentes, ¿sí? Hasta cualquier cosa que nosotros podamos conectar a internet y genere información, ya está teniendo estas dos características primeramente. Me va a generar volumen y yo necesito esa velocidad. Muy bien. Ahora tenemos la variedad. Las fuentes de datos son de cualquier tipo. Los datos pueden ser estructurados, semiestructurados y no estructurados, como textos, datos de sensores, audio, video, flujos de clics, archivos logs, etc. Y cuando se analizan juntos, se requieren nuevas técnicas. Imaginemos el registro en vivo de imágenes de las cámaras de video de un estadio de fútbol o de vigilancia de calles y edificios. ¿Sí? O sea, yo estoy captando esa información en tiempo real, se está captando, se está generando información, pero al mismo tiempo se tiene que estar analizando, porque se tiene que estar vigilando. Que por cierto, tengo un video de ese, déjenme se los pongo antes de entrar a las actividades. Entonces, realmente, a ver, ¿dónde está? Nosotros diariamente estamos generando tantísima información como las veces que navegamos en internet, todo lo que hacemos, o sea, hay un registro de lo que está quedando ahí, ¿sí? Y entonces todo eso es información. Aquí está. Ay, no. Este no es, perdón. A ver. Okay, aquí está. Y no, es una cosa que... El punto es que no hay muchos tampoco que se dediquen precisamente a eso. Muchas personas. Uy, no me lo... Ay, no me lo encuentro. Hablando de... Ay, ese video está bastante interesante. A ver. Porque precisamente trabaja con eso. Con lo que vendría a ser cada uno de los, Ay, no está. Bueno, se los debo, pero está muy raro porque lo acabo de presentar con los maestros. A ver, aquí en documentos. No, ayer hice movimiento, ya ahora sí, porque, ay, no, uno los anda buscando siempre y no. No está. Déjenme entrar tantito a la nube. Bueno, mientras, si no en que lo busco, vamos a ver. ¿Quieren abrirlo de...? Bueno, pues para los que tengan problemas con... Les voy a pasar la dirección del Padlet. Por aquellos que tengan problemas todavía, espero que ya nadie, con lo de su entrada, ingreso al TEC, ¿sí? Al Moodle del TEC. Muy bien, vamos a hacer la historia del Big Data.
A ver, aquí en el chat les dejo el Padlet por si quieren entrar directamente. Este es el mismo que está en el Moodle, ¿sí? Entonces no hay problema. Si lo hacen aquí, se verá reflejado en el Moodle. Si lo hacen dentro del Moodle, pues se verá reflejado aquí. Porque está haciendo con código embebido, entonces no se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una línea del tiempo, ¿sí? Entonces, yo ya puse el primero para que ustedes vieran. Busquen en internet, ahí lo tienen, no necesitan inventarse nada, que es la historia del Big Data, y vamos a agregar algo diferente. Es decir, si alguien ya pone del 2000, bueno, pues otra persona que ponga del año de 1900, ¿no? Otro del 2021 y a lo mejor alguien más del futuro. Hay mucha información de la historia. Yo, fíjense, desde dónde me fui hasta el Paleolítico, para que no digan que yo les quité aquí algo, no. Y una pequeña imagen, estamos hablando de 1800 antes de Cristo, ¿sí? En el cual se empleaban rudimentarios métodos de almacenamiento de datos con el empleo de palos o muescas en huesos. A lo mejor van a decir, ay, la maestra se fue hasta atrás. Pues sí, pero aquí ellos ya empezaban a contar. Una, empezaban a contar. Dos, predecir las necesidades de comida para el grupo, ¿sí? Pero es el primer momento documentado en el que la humanidad se interesa por los datos, ¿sí? Que es precisamente lo que vamos a alimentar ahorita, ¿sí? Que es lo que tenemos, el germen de todo lo que viene después. A lo mejor los datos no eran muy grandes, o sea, las cantidades eran pequeñas, pero es la primera evidencia por recopilar, contar y guardar datos. Entonces, nada más me dicen si les pide clave, pero creo que no, lo dejé así sin clave. Y entonces aquí ya nada más ustedes le dan más, ¿sí? Si entran con su cuenta de Gmail, que ya han usado Padlets ustedes, ya les aparece automáticamente su nombre. Si les aparece anónimo, por favor agreguen su nombre, ¿sí? Entonces, vayan viendo eso, déjenme ver si encuentro esta presentación que no sé por qué no quiere. Ahí sí quedó abierto esto. Y aquí vamos a ir trabajando sobre él, que nos vayan compartiendo qué fue lo que encontraron. Sí, dime. Pero el Padlet sí es editable, es que no me aparece a mí la cruz de, bueno, no me aparece el ¿No? más. A ver, déjenme checar. Ah, no, a ver, cambiar privacidad. Ah, es que me lo tiene como clave secreta. A ver, puede escribir. Ahí está. Y vamos a ponerlo público y luego ya le... No creo que nadie, nunca nadie ha entrado a un Padlet que no sea suyo, pero... A ver, inténtenlo así. Ah, sí, ya veo que varios ya se van conectando. Si no alcanzan a ver el chat, aquí también está, ¿eh? Es este. Este es el mismo. Aquí en Padlet, historia del Big Data. Aquí les aparece lo mismo, ¿sí? Muy bien, mientras déjenme ver si más alumnos se inscribieron. Sí, miren, ya ven. Ahí está, historia. Muy bien, Gustavo. Sí, 2400. Si alguien está entre 1800 y 2400, acuérdense que puede mover su aportación también aquí en medio, ¿no? Pero hay que tratar de ir hacia adelante, ¿sí? Y tratar de no poner lo mismo que todos para que tengamos una historia muy completa del Big Data. Déjenme, es que, a ver, PowerPoint.
¿Por qué me abrió Power Apps? Yo no quiero Power Apps, quiero PowerPoint. A ver, ¿a qué horas? Aquí está. No sé por qué no me lo quería dar. Y el video es este. Aquí está. Bueno, ahorita comparto otra ventana. Ahorita por lo pronto con esta. Muy bien. Miren, ya vamos viendo la evolución. El ábaco. Ese no puede faltar, ni en la historia de la computación, ni en la historia de los datos. Muy bien. Ya en los 70s. Ay, pero este quedó acá. Denise, te voy a mover tu aportación, ¿eh? Nada más la vamos a mover hasta acá. Para que quede en el orden. Ahí, es aquí. Ahí está. Sí, la andaba buscando, no la encontraba. Sí, es que 49, 56, 62. Tú vas aquí. Ahí está. En el 70. Muy bien. Hay muchísima información. O sea, ya bien, ahí está, ya la búsqueda, los millones de búsqueda. Ahí están. Buscamos en internet. Este del 56 de anónimo, cuando ponga la imagen, ponga por favor su nombre, porque para tomárselo en cuenta. Por eso está en el Moodle, para que ahí ya se les vaya contabilizando, ¿sí? Para su calificación. Los que entraron con como Gustavo, aquí ya me aparece su nombre, Sabina también, Alan, ¿sí? Este tiene su número de control, bueno. Ok, vamos viendo. Muy bien. 89. Iram, 99. Ok, está bien. Iram. Luis Fernando, 2001. Y así vamos. Ay, a ver. Este anónimo no tiene nombre tampoco. Lo voy a mover porque es de 1944, ¿eh? Este debe de ir un poquito más atrás, es solamente para respetar la línea del tiempo. Sí, yo nada más que no sé cómo ponerle el nombre. Ay, acá ya me pasé. Ahí está. Oh, me lo regresó otra vez, sí. Es que no lo alcanzo a ver. Ahí está. Okay. Y este de 1944 también póngale nombre, por favor. Sí, ya voy, nada más que estoy viendo cómo ponérselo. Está allá abajo, Ángel. 2014, lo vamos a pasar acá.
Oh, pues, miran. Ah, José Luis. A ver, lo voy a dejar ahí. Y lo vamos a volver a cambiar acá. Ahí está. Ahí. Ah, ahora sí ya. 1944. Sí, muy bien, Alan. Es la palabra de moda, el Big Data. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos más para que terminen de rellenar los que faltan. Y creo que aquí, a ver, vamos revisando. Okay, Claudia. Tony, ok, 1800, 1900. Acá los dos, pero diferente. Bueno. 37, 49, 56, 70, 89, 2001, 2005, 7, 12, 13, 14. Si alguien todavía no sabe bien o no ha visto, vea. También pueden poner lo de las elecciones en Estados Unidos. Fue muy sonado porque las tendencias precisamente trabajaban con información sensitiva de la gente, de las personas. ¿Cómo, Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo, si no tienes mucho internet, luego lo agregas un año donde no, ¿eh? Si alguien tiene detalles con el Padlet, luego lo puede agregar, ¿sí? No se va a cerrar ahorita, sobre todo también por los que no están, nada más agreguen una aportación del año que no esté, ¿ok? Y ya podemos ir revisando la historia. Ahora sí. Y miren que mucha información se ha perdido. Muchísima información se perdió. Ahorita que vi lo que puso Claudia. Y está en la biblioteca, se ha perdido muchísimo. Se han encontrado, ¿no? Pero se pierde mucha información. Luego no sé si han visto la película de Ladrona de Libros, donde los nazis queman muchísimos libros también. Cuando se quemó Roma, también muchísimas, pues más bien que es información, son libros, papiros, todo eso que se ha ido perdiendo. Realmente hay mucha tela de donde cortar. Muy bien. Ahorita a las 12, miren, les quedan 4 minutos. Si alguien quiere agregar algo más. Ay, Juan Pablo. Se traba. Muy bien. Sí, Daniel, también la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Ay, no. Y hay una especialidad
sobre todo mucho en España, aquí casi yo no lo he visto, pero en donde se dedican precisamente a tratar de reconstruir documentos antiguos, ¿sí? De los fragmentos que quedan. Es toda una ciencia también. Así como reconstruyen los monumentos, tratan de reconstruir los documentos. El problema de los documentos es que son mucho más sensibles que los monumentos, porque el monumento pues ha estado siempre, casi siempre al aire libre y pues ya digamos que no le afecta mucho el medio ambiente. En cambio, un documento, si lo sacan de donde está, a veces se deshace. Entonces, sí, por eso los documentos son súper importantes. Parte de verdad, no quiere decir que todo sea verdad, ¿eh? Pero parte de verdad es también lo que sucede en la de, en la película de El Código Da Vinci, cuando ven la parte del Vaticano, creo que sí es esa, o cuál es, en donde entran a un área en donde tienen todos los documentos del Vaticano y donde se ve todo eso. Y tienen una temperatura controlada, antiincendios, obviamente. Nada puede entrar ahí, ni siquiera el polvo, porque sí es cierto, sí se deshacen los documentos. Ay, no me acuerdo si es, no, esa no es la de, es la del código, es la otra. Ay, pero una de esas. Ya se me olvidó. Y ya en la vida real, a mí sí me tocó ir en Cuernavaca existen lo que son las bibliotecas jurídicas y ahí pues nada más entramos porque ahí ni siquiera los puedes tocar, te tienes que poner guantes y mascarilla y todo para poder acceder a esos documentos, porque hay documentos de los 1800 ahí resguardados y sí nos los enseñaron porque estábamos en un curso, pero ahí nadie puede entrar, o sea, es solamente casi el encargado y porque si se necesitara algo. Pero es donde también se guardan todos los diarios de la federación ahí y todo ese tipo de cosas. Está interesante, pero al mismo tiempo pues es de cuidado, ¿no? Así que... Muy bien, creo que ya, a ver, veamos, ya me aquí elevé con lo de las películas, pero por eso les digo, hay que saber discriminar porque hay parte de verdad y no tanta verdad. Muy bien, Gustavo nos puso del Ábaco, que ya habíamos dicho que es clásico, hasta para la computación, ¿no? Es para realizar cálculos y bueno, también tenemos las primeras bibliotecas que ya algunas pues no existen, ¿no? Claudia aquí nos puso de la destrucción de Alejandría y bueno, algunas fueron quemadas, perdidas, robadas. Miren, ya tenían 500,000 de documentos con la intención de almacenar todo el conocimiento de la humanidad. Pero pues lamentablemente en ese tiempo las guerras pues estaban a la orden del día, las invasiones. Sabina aquí nos puso que se desarrolla la primera computadora mecánica conocida en Grecia y diseñada para predecir posiciones astronómicas. Pues sí, siempre el tiempo siempre va a ser una predicción y siempre como está susceptible a el entorno, entonces realmente no. Seguimos prediciendo el clima, mas no quiere decir que vaya a suceder, porque a veces dicen que va a llover y no llueve, o a veces dicen que no va a llover y sí llueve, ¿verdad? Entonces, siempre estamos a favor de la predicción del tiempo.
Alan nos puso que en 1663 John Grant realiza el primer experimento de análisis de datos estadísticos. Ay, perdón, ya. Estadísticos. Ay, no puedo editar. Ahí está. Pues. Conocidos, ¿sí? Con los datos de defunciones, teoría un sistema de alerta para la peste bubónica en toda Europa. Recordemos que muchas de las predicciones, e inclusive aquí, lo que menciona Alan, es precisamente a través de las estadísticas. Si existe esa información, nosotros podríamos predecir o en un momento dado decir qué puede nuevamente suceder. No es predicción de mi futuro, es predicción en base a los datos históricos que ya tenemos. O sea, no, esas que predicen el futuro es charlatanería. Bueno, perdón si alguien cree. No, pero bueno, eso se basan en otra cosa. Pero aquí nos basamos en información que existe, ¿no? Información que ya está. Tony nos dice que en 1792, análisis estadístico desde las guerras del Peloponeso, y la palabra estadística se acuña en Alemania. Unos años antes, y en 1792, se asocia el término de colección y clasificación de datos. Pues sí, realmente la probabilidad y la estadística son las que nos van a ayudar muchísimo con el análisis de los datos primero y después la predicción de los datos. Entonces, pero en base a la estadística. Así que vamos a ver un repasito, una clase, yo creo, de eso para recordar ciertos términos que necesitamos tener frescos para poder hacer ya ahora sí sobre los datos. Yolanda nos puso que en 1865, fíjense, la primera menciona el término Business Intelligence, ¿sí? En la enciclopedia de Richard Miller Devens. Y en ella se describió cómo el banquero Henry Furness se beneficiaba de la recopilación de información y de la actuación ante la competencia. Pues sí. Inteligencia de negocios. Muy bien. En 1880, Brice nos comenta que Herman Hollerith, empleado del censo estadounidense, desarrolla su máquina tabuladora. Con ella consigue reducir un trabajo de 10 años a 3 meses. Y es quien funda la compañía que después se conocería como IBM. ¿Desde qué años? Por eso, cuando vamos de visita a IBM, una de las cosas que nos presumen son todas las patentes que tienen. Ay, chicos, y al final, no, chicos y chicas, no, miren, esto está igual, 1881. Al final ya ni siquiera podemos ir a ningún lado. ¿Qué haremos? Aparte de las pláticas, porque la idea pues era que también fueran, y ya ven que desde sexto estamos yendo y ya se pasó 1 año y medio. Es que esta pandemia no nos deja, ¿no? Ok, Herman Hollerith nuevamente en el censo. Pero sí es una de las cosas que IBM presume mucho. En 1926, Nikola Tesla predice la tecnología inalámbrica. Es una predicción. Según su visión, el planeta en un gran cerebro, en el que todo está conectado, por lo que deberíamos ser capaces de simplificar el uso del teléfono. Cada hombre llevará uno en su propio bolsillo. Eso es en 1926. Nos dijo, María Alejandra. Y pues, ¿cuánto tiempo pasó para que ya lo tengamos? Porque el teléfono no es de ahorita. Ya los teníamos desde los desde como los 90s. Claro, eran muy caros, no me refiero a lo caro o barato, pero ya había el primer intento. José Bautista nos dice en el siglo XX, en el año 28, Fritz Fleumer, ingeniero germano-austriaco, inventa cómo almacenar información magnéticamente en
cinta. Y a finales de este siglo, las cosas se aceleraron muy notablemente con la invención del almacenamiento digital y de Internet. También en los años anteriores se habló de la inteligencia de negocios y ahora sí ya tenemos Business Intelligence, ya en 1928. A ver, Daniel Morán nos pone que en 1939 el primer gran proyecto de datos se creó en 1937 y fue ordenado por la administración de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos. Después de que la Ley de Seguridad Social se convirtiera en ley, en 1937, el gobierno tuvo que llevar la cuenta de las cotizaciones de 26 millones de estadounidenses y más de 3 millones de empleadores. IBM obtuvo el contrato para desarrollar una máquina lectora de tarjetas perforadas para este enorme proyecto de contabilidad. Pues sí, ¿cómo le iban a dar el seguro a una persona? O su pensión, que ahorita, imagínense, si en ese momento eran 26 millones de estadounidenses, ahorita de cuántos estamos hablando. Tan solo en México también. José Luis Ruiz aquí nos dice que en 1944, primer intento de conocer la cantidad de información que se crea. 200 millones de libros en la Universidad de Yale en 2040 almacenados en 6,000 millas de estanterías. Ese fue su pronóstico. A lo mejor no tenía mucho la idea de la digitalidad, ¿verdad? Pero al menos él hizo una predicción, ¿sí? En el 49, Claude Shannon, padre de la información, esto nos lo dice Josué Luna, investigó varios elementos de gran capacidad de almacenamiento, como datos fotográficos y tarjetas perforadas. Y el elemento más grande en la lista de elementos fue la Biblioteca del Congreso, que midió 100 billones de bits de datos. Estamos hablando de algo extenso. En el 56, José Miguel Frías nos dice que se crea la memoria virtual. El físico Fritz Rudolf Kunz desarrolla esta idea que trataba el almacenamiento finito como infinito. De esta manera permitía que los datos se procesasen sin una limitación de memoria del hardware. Seguimos teniendo esa limitación. En el 61, Luis Caudillo nos dice que en la década de los 60 surge la ley bibliotecaria de aumento exponencial, que indicaba que el aumento de datos se multiplicaba por 2 cada 15 años y por 10 cada 50. Además, la mayoría de las organizaciones empezaron a implementar sistemas de computación centralizados para automatizar los sistemas de inventario. Y actualmente, ¿por cuánto creen que se aumente? Ya no es 2 por cada 15 años, ya es más. Muy bien. En 1962, pero nada más tienes tu número de control. ¿Otra vez María? Mira, María nos hizo 2 aportaciones. Se presenta, está bien María, no te preocupes. IBM Shoebox en la Expo de 1962. El primer paso para el reconocimiento de voz, capaz de registrar palabras en inglés en formato digital y traducirlas a texto. Miren, Juan Carlos nos puso, Santos, que se proyecta el primer data center en Estados Unidos. En el 65 para guardar documentación de impuestos y huellas dactilares en cintas magnéticas. Un año antes comienzan a surgir voces que alertan del problema de guardar la ingente cantidad de datos generada. Fíjense en los 60s. No. Estamos hablando de apenas 40 años. No, yo tengo 40. 50 años, un poquito más de 50 años, 60 años, ¿sí?
donde ya se empezaba a ver que la información estaba creciendo de manera exponencial. Fabiola, pues nos dice que a finales de los 60 seguimos que ahora en vez de tener esa libretita, íbamos a tener sistemas de inventario. Ya Denise nos pone en los 70 que se desarrolla el modelo relacional de bases de datos. Ajá. Es responsable de las 12 leyes y del procesamiento analítico informático y se acuña el término OLAP en los 70. Fíjense cuánto tiempo tiene el modelo relacional y seguimos trabajando con él. Sí, todavía hay información que sigue siendo parte de ella. En el 89, Eric Larson habla por primera vez de Big Data en el sentido que conocemos la expresión de hoy en día. La revista Harper's Magazine recoge su artículo en el que especula sobre el origen del correo basura que recibe. En torno a este año se empiezan a popularizar las herramientas de Business Intelligence para analizar la actividad comercial y el rendimiento de las operaciones. Muy bien, Valeria. Aquí nos lo dice, en el año del 89. Creo que para ese ya estaban empezando a... No, ustedes todavía ni nacían, creo. Salvador Arellano nos dice que en el 91 pues nace Internet y ahí es donde pues la recolección, almacenamiento y análisis de datos da un gran salto, una gran revolución, porque ya no solamente estamos hablando como aquí de datos de una empresa, sino de datos de todo el mundo. Tim Berners-Lee establece las especificaciones de un sistema de red con interconexiones a nivel mundial accesible para todos en cualquier lugar. Y por eso es que ahora todo se hace viral. Alejandro Pascual nos dice que el almacenamiento digital se vuelve más barato que el papel en el 96, muy cierto. Hace poco vi no sé si lo vieron, un post en Facebook en el que decía que pusieras una palabra, no sé qué, de algo que las generaciones de hoy no conocieran, y estaba precisamente el disquete de 5 1/4 y de 3 1/2. Yo los usé. ¡Oh, qué feo! Pero este es un disquete. Pero ahorita, ¿en dónde guardamos todo? Hasta todos en la nube, ¿sí o no? ¿No tienes mucho espacio? Pues súbelo a la nube. Bueno, antiguamente también nos lo mandábamos por correo. Bueno, eso era antes de que existiera ya el término de nube como tal. ¿Sí? Y pándatelo por correo y ahí ya no se va a perder. Porque estos se echaban a perder muy fácilmente. Si estos se echaban a perder, imagínense, los de 5 1/4 eran más grandes. Bueno, eran otros tiempos. Ok, Rogelio nos dice que en el 97 Michael Less publicó el libro How Much Information is There in the World y llegó a la conclusión de que para el 2000 se crearán petabytes y que la producción de cinta magnética alcanzará la información creada y no habrá necesidad de borrar nada y que la mayoría de la información nunca será consultada por un humano. Pues no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues buscamos información de lo que nos interesa, pero de lo que no nos interesa, pues ahí está la información, pero no la revisamos, ¿verdad? Muy bien, Moisés nos dice que en el 97 surge Google, por eso ya estoy vieja, y hay pues lo que mencionábamos, ¿no? 40,000 búsquedas de Google se completan cada segundo o más de 3.5 mil millones en un solo día. Y Google pues también tiene su propia nube, sus propias herramientas que ayudan a que podamos manejar toda esta información. No iba aquí, no, sí. Pero, el primer uso del término Big Data en un trabajo académico, ¿sí? Ya ahora sí para el término como tal.
Luis Fernando ya nos dice cerca de las 3 Vs, esas nunca hay que olvidarlas. Volumen, velocidad y variedad. Se trata de conceptos que están muy, muy, muy relacionados con el Big Data. Vamos a ver un poquito más adelantito que también hay otros 2 para hacerlos de 5, las 5 Vs, pero no todos son aceptados, los que sí son estos 3. En el 2005 nos dice Miguel Ulises que nace la web 2.0, predomina el contenido creado por los usuarios y también se crea Hadoop. Sí, muy bien, una plataforma o un entorno de trabajo Big Data de software libre. Si ahí por ahí lo buscan, es un elefantito y está siendo muy, muy utilizado también. Aunque, pues como les digo, como todo ya está en la nube, entonces a veces ya no queremos instalar esta plataforma, sino mejor utilizamos los servicios que nos da la nube. En 2007 nos dice Luz Helena que la revista Wired publica un artículo que lleva el concepto de Big Data a las masas. En el 2010, Google, Eric Schmidt, presidente ejecutivo, dice en una conferencia que la cantidad de datos que ahora se están creando cada 2 días es mayor que la creada desde el comienzo de la civilización humana hasta el año 2003. Muy cierto. Muy, muy cierto. Esto está, según aquí Agustín Mendoza, tiene muchísima razón porque realmente sí. Por eso les decía, cada vez de que nosotros hacemos una búsqueda, hacemos un tweet, etcétera. Sergio nos dice que en 2011 el informe McKinsey señala que en 2018 los Estados Unidos se enfrentarán a un déficit de entre 140 y 190 mil científicos profesionales de datos. Y advierte que cuestiones como la privacidad, la seguridad y la propiedad intelectual tendrán que ser resueltas antes de que se den cuenta de todo el valor del Big Data. Fíjense, en el 2011, eso ya está más cercano, hace unos 10, 11 años, que ya se hablaba de esto. Y si hay déficit, si alguien se quiere dedicar a la ciencia de datos, va a tener trabajo. Porque está siendo muy, muy utilizada y muy aplicada. Dice anónimo, a ver, de RFID, nada más le pone su nombre, por favor, para contabilizárselo. Más de 12 millones de RFID, etiquetas habían sido vendidas para controlar y realizar un seguimiento de mercancías en todo el mundo. ¿Sí? A ver, otro anónimo. Ah, no, pero sí está aquí. José Iván nos dice que, ahí está, lo que les decía, en el 2012... el Big Data es utilizado para fines políticos. Barack Obama en su campaña lo usó para conocer las opiniones de los votantes más indecisos y saber qué canales utilizaban. Y así lanzaba así los mensajes con un impacto más personalizado. O sea, él no hablaba, no daba sus discursos de un discurso que alguien le haya hecho y que sonara bonito, sino que tomaba en cuenta cuáles eran los comentarios de los demás. Y dicen, es chisme, que esa fue una de las grandes, que fue porque ganó y por eso fue el primer, presidente de color en los Estados Unidos, ¿sí? Precisamente porque hizo esto. Es como ahorita, ya está siendo muy de moda el hecho de que nos den algo más personalizado. Nuestro Facebook no es el mismo que vemos que otra persona ve, porque a lo mejor él hizo una búsqueda de algún dispositivo que le interesó y a él le van a aparecer esa publicidad. Y a mí no me aparece esa, a mí me aparece de otro. Entonces sí tiene mucho que ver, ¿eh? Igual el sistema de recomendaciones de Netflix, o sea, no sé, yo lo escuché hace tanto tiempo, yo no me acordaba, que decían esto precisamente, que ya la televisión iba a dejar de ser, porque ahora iban a ponerla de acuerdo a tus intereses y a tus gustos. ¿Se oía tan lejano eso?
Y ahora, ya ven, o sea, si ustedes ya hay tantos streamings que ya pueden elegir, les da recomendaciones, les dice qué ver, de acuerdo a lo que han visto, a lo que le ponen me gusta, hasta lo que ven sus amigos también. Y ya están desapareciendo la televisión como tal. Muy bien, en 2013, el archivo de mensajes públicos de Twitter en la biblioteca del Congreso llega a los 170 billones de mensajes, creciendo a ritmo de 500 millones al día, ¿no? Entonces, en 2013 nos lo dice Héctor Buñuelos. Martín Muñiz, el uso de Internet móvil supera la computadora de escritorio por primera vez. Por lo tanto, dice que el análisis de grandes volúmenes de datos es una prioridad, porque en el 14 ya se empezó a usar más el dispositivo móvil que la computadora. 2016, Alan nos dice que el Big Data se convierte en la palabra de moda, se generaliza la contratación de expertos en Big Data, el Machine Learning llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a impregnarlo todo. Fíjense en qué año, en el 16, estamos hablando de hace 5 años. Por eso es de que ahorita hay gran demanda también. En el 17, Víctor Fabián nos dice que los datos llegan a las masas, la gente controla sus patrones de descanso con pulseras, saben que se gasta el dinero, bueno, con aplicaciones móviles y se informa sobre la posición de balón de su equipo de fútbol. Los datos están en todas partes y la población está ya predispuesta a usarlos. Muy bien. Sergio Antonio nos dice que en el 18 Oracle lanza su primera versión de una base de datos autónoma al público general, la cual con base en tecnologías de Machine Learning automatizó tareas, performance, seguridad, backup y updates. Bastante interesante. En el 18. Fíjense, ya se dieron cuenta que aquí estamos, o sea, está un poco separado aquí ahorita, a lo mejor yo creo cuando venga la siguiente revisión de la especialidad, se va a juntar o va a haber algo, pero va mucho junto con pegado Big Data con Machine Learning, ¿eh? Casi siempre lo van a encontrar. Bases de datos, miren, aquí también Sergio nos lo pone, ¿no? O sea, base de datos, Machine Learning, aprendizaje automático. Josué Nicolás Morán. Josué Nicolás, eres el único que no ubico, los demás más o menos por nombre. No habías tenido clase conmigo, ¿ah? En 2020 se espera que la generación anual de datos haya aumentado hasta un, ¿qué? 4.300%. Cambio de tecnologías, demasiados dispositivos conectados a Internet. Y bueno, todo esto se ha cumplido y se ha sobrepasado, ¿sí? Y Ronaldo nos dice que para el 2025 la generación de información ascenderá a un nivel de 163 zettabytes de acuerdo con el estudio DataEdge, lo cual provocará un incremento exponencial en la cantidad de información. Un zettabyte equivale a 1024, pero elevado a la 7. Y yo, pero elevado a la 7. Ay, Marcos, alcanzó a aparecer tú aquí. Ok, 2021 dice, Big Data, una herramienta necesaria para las pymes. Cada vez hay más soluciones que ayuden a las pymes a implementar esta nueva generación de herramientas tecnológicas que son claves para que estas empresas se enfrenten al reto de madurez digital en el manejo de datos, la aplicación de IA. Y Big en 2021, ahí está, miren, 71% de la atención al cliente. Entonces, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la hora, ¿sí? De que en la actualidad ya se está necesitando
Y no me aparece la otra, perdón. Se fue. Sí, perdón, hubo aquí una desconexión. Involuntaria. Ok. Entonces, si a alguien le interesa, es una ruta un poco, porque hay que recordar términos de estadística, hay que manejar algún otro lenguaje que no manejamos, y también hay que tener pensamiento, que ese la pues ya lo debe de tener, pero es un área en crecimiento y en la que pueden estar incursionar si así les interesa, esta de la ciencia de datos, ¿no? Aprender los datos y pero sobre todo pues analizar toda esa información que ya. Muy bien. Para no quitarles más tiempo, y si alguien faltó, ahí va a quedar abierto, y si alguien quiere volver a revíselo, la verdad es que es bastante interesante, ¿sí? Muy bien. De aquí, en este caso, me voy a ir. Bien, ya está el de Big Data, ya está. Ya incluso aquí ya les puse un libro, ¿sí? Porque aquí vamos a tener también material adicional. Está en inglés, pero está bastante legible y sencillo, sobre todo entender. Y bueno, para aquel si ahorita que quiera funcionar en este mundo del data science, que está bastante interesante, también puede tomarlo, no hay ningún problema. En vez de hacer un GitHub, aquí mejor les voy a ir dejando los scripts de R. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Ya hicimos la primera parte de la tarea, que fue el Big Data, que no se preocupe. La siguiente, el lunes, vamos a empezar con la historia de R, ¿sí? Otro Padlet, pero, ahí viene el pero, lo que sí quiero que hagan para el lunes, instalación de R y R. Se corta un poquito el video, ¿sí? Pero indica las páginas a las cuales deben de acceder y cómo hacerlo, porque primero hay que instalar R y después instalamos R. Hablando de herramientas que nos van a ayudar para la ciencia de datos, vamos a empezar a ver este lenguaje de programación. Entonces, de tarea ahorita es, si no hizo lo de la historia o le faltó la foto, puede todavía agregarle la foto. Aquel que tenía anónimo, póngale su nombre, ¿sí? Para que ya en su calificación vaya a aparecer participación. Y entonces se traen, ya instalado el R, vamos a hacer nuestros programitas con R el lunes, ya entramos de lleno, para empezar a ver todo esto del lenguaje, empezar a manejar ya los datos y qué nos pueden decir los datos, ¿sí? Entonces, por favor, si no lo han, no está muy pesado, para nada, es muy ligero, es gratuito, así que por favor, para que también lo instale. El lunes estamos con la historia de R, o bueno, es historia, son características, vamos a ver toda esa parte, la parte, no es a programar, porque eso creo que ya lo ven, sino ver solamente los elementos del lenguaje en R, el entorno y cómo vamos a ir revisando, ¿sí? Inclusive al final del video viene que ustedes hagan una suma para verificar que quedó bien instalado el R y el RStudio, ¿sí? Ya haremos más practiquitas y esas son las que vamos a ir revisando, ¿ok? Entonces, tengo esta carpeta de scripts de R para que los programas que vayamos viendo en R, se los voy a ir colocando ahí para que si ustedes por alguna razón no alcanzaron a escribirlo, ¿sí?
lo puedan ver más adelante o puedan bajar ese archivo, porque me faltó un punto y coma. Yo sé que es difícil aprender a programar a la distancia. Bueno, no difícil, sino es un poquito más complejo, pero si tienen la posibilidad de tener otro monitor, sería ideal, porque así pueden ver en un monitor lo que yo voy escribiendo y ustedes escribirlo en su equipo. O poner en su teléfono, yo también he hecho eso a veces, lo pongo en mi teléfono que se ve un poco chiquito, pero lo pongo ahí y la clase, y acá en la computadora estoy tratando de escribir lo que van escribiendo, ¿sí? Para que no se me vayan quedando, que tengan esa otra habilidad, vamos a decirlo así, de ya tener otro lenguaje más que conozcan. R nos sirve para estadística, nos sirve para manejar grandes volúmenes de información, bases de datos grandes, ¿sí? Y vamos a ver otras, ¿cómo se llama? Vamos a bajar datos de la red también. La primera yo se los voy a pasar. Ustedes también aprendan a encontrar datos, o sea, las bases de datos que nos pueden servir para ir analizando. Y también, en base a eso, ustedes puedan pensar en un proyecto que quieran, ¿sí? O sea, en el proyecto que van a ir generando. Decimos, pero miren, ya se nos, como nada más nos vemos 2 veces a la semana, ya se nos fue la primera semana. Eso ya me interesa empezar para que vayan viendo. Entonces, nada más aquí, nada más tengo 39. Si alguien no puede acceder, me avisa y le doy el permiso, ¿sí? Para que, en el momento en que ustedes quieran, me manda a mí, ¿sí? También está el SharePoint del Big Data, ¿sí? También aquí lo tenemos. Aquí le pueden dar ya en su Moodle. Y ahí también estaré subiendo más información, recursos, para que ustedes los vayan analizando. ¿Ok? No se necesita inscripción para R, no sé, nada más descargarlos, los dos, el R y el R, luego instalar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Pregunta. ¿Con buen jabón? ¿Con buen jabón? ¿No? Bueno, si no hay o comentario, entonces les encargo esas, por favor. La de R no, la vamos a analizar como ahorita, ¿sí? Así que no se preocupen. A ver que hay muchísima información, pero nosotros vamos a ir llevándola paso a paso. ¿Sale? Bueno, pues que tengan bonito fin de semana. Aprovechen jueves, viernes y el fin de semana para todas estas actividades y el lunes estar dispuestos a aprender, a ver que es bien bonito también. Tampoco es tan estructurado como Java. Hacer fácilmente y rápidamente. Muy bien, pues si no hay duda, nos vemos. Nadie con